Hola, bienvenidos y bienvenidas a Todo Cine, el espacio en el que compartimos películas que merecen la pena con personas que merecen la pena. Y hoy tenemos a una que merece mucho la pena, es nuestro amigo Enrique Cerpa, que nos recibe generosamente desde la isla de Gran Canaria. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Bien, bien, estupendo. Muy bien, pues encantadísimo de tenerte aquí de nuevo. Enrique, bueno, además de gran aficionado al cine, como se puede ver a sus espaldas, aunque parece que con unas preferencias más preclaras, y gran aficionado, sospecho que al cine de los 80. ¿Qué te pasa con el año 1987? Que la otra vez que hablamos fue con motivo del Corazón del Ángel del año 1987 y hoy has elegido también otra película de ese mismo año. ¿Qué sucede ese año? ¿Qué te pasa, Enrique, con este año? Tengo la sensación de que me quedó algo pendiente cuando hablamos la última vez del tipo de cine que se hacía en esa época. Ujú. Cuando me planteaste hablar de otra película, me di cuenta de que quedaron cosas en el tintero que eran interesantes en cómo había evolucionado mucho el cine de la época. Y claro, y caí en la cuenta de que dentro de ese estilo, de ese tipo de producciones de Hollywood estaba algo, una muy parecida, que era Los Intocables, que también tenía De Niro, que también tenía ese aire ya de culto hoy día. Y digo, oye, sería interesante de repente tocar esa otra película que encima tiene un cariz totalmente diferente al anterior, donde todos los fregados en los que se metió el anterior, aquí no, aquí es todo, debe estar perfectamente medido para que todo el mundo esté contento. Y me llamó la atención hablar de ello. O sea que, bueno, no hemos dicho el título de la película. Desvélalo, que lo has elegido tú. Sí, se me ocurrió hablar de Los Intocables, de Lionel. Muy bien. A una película que ya casi podemos considerar un clásico, ¿no? De esta época, ya que empieza a mitificarse una película muy generacional. Yo me doy cuenta a la hora de buscar información y de comentarlo con gente que la mayoría del público tiene muy alta estima Los Intocables de Liam Neeson. Casi todos la hemos visto cuando éramos chavales, cuando éramos jóvenes. Y claro, hay películas que en ciertos momentos como que te llegan muy hondo, ¿no? Y esta fue una de ellas. Respecto a lo que has dicho, ¿tú la considerarías cine comercial o cómo la situarías dentro de la carrera de su director, de Brian De Palma? Para mí es es el perfecto ejemplo del cine comercial de los 80 bien hecho. Ujú. A nivel de producción y en todos los aspectos posibles, es impecable. Es el ejemplo que yo le pondría a cualquier persona. Pero ¿cómo era el buen cine comercial de los 80? Échale un vistazo a Los Intocables. Sí, sí, es muy comercial. Todo está medido al milímetro, está todos los clichés posibles, pero todo está hiperbolizado. Todo resulta muy fino, muy trabajado. Ujú. Sí, sí, sí. Y además fue un gran éxito para el director, para Brian De Palma, Ujú. que en su filmografía se han ido alternando los aciertos, los grandes éxitos comerciales con los grandes batacazos también. También ha tenido muchas veces a la crítica dividida, ¿no? Ujú. Tan pronto se le ha ensalzado como se le ha tirado por tierra. Esto demuestra que es un director inquieto, que va buscando nuevos temas, siempre un poco girando sobre ciertas constantes que él tiene a lo largo de su obra. Sus películas técnicamente son muy reconocibles, ¿no? Ya hablaremos despacio de todas estas cosas. Pero ¿cómo sitúas, cómo ves tú Los Intocables de Leon Ness dentro de la filmografía de Brian De Palma? ¿Qué lugar podría ocupar o cómo la valoras? Yo la filmografía de Palma la suelo encajar en mi cabeza mentalmente tengo tres carpetas, como se Ujú, suele decir. Por una parte, están las películas contestatarias suyas, las que tienen una carga ideológica y unas inquietudes sociales que él tiene desde muy joven, que le nacen cuando ve el cine de Godard y todo este tipo de reflejos de su época, del 68 y demás. Se revuelve, lo lleva al Vietnam, lo lleva a los 70, empieza a decir grandes verdades en sus primeras películas, es muy experimental, es muy underground. ujú. Ese es un De Palma, el De Palma más personal, diría yo. Después está el que se dedica, el que está constantemente trabajando el estilo. Son ejercicios de estilo, es un De Palma eh, que juega mucho con la cámara, que Ujú. tira mucho de Hitchcock y que por tanto para poder tocar al maestro Hitchcock saca mucha psique suya, mucha obsesión, mucha neura freudiana de su adolescencia,
que a mí es el más divertido. Hablamos de todas estas películas hitchcockianas, Doble Cuerpo, Vestida para Matar, que son ejercicios de estilo maravillosos, divertidísimos, con una gran carga, sobre todo moral, y a nivel sexual siempre están muy sobrecargadas de delirio, Ujú, y después está el de Palma artesano, el que le cae un proyecto y necesita dinero y le parece interesante a nivel visual la película porque si no, no la hace. Y se mete en fregados como El precio del poder, que ya era un proyecto que venía de atrás. Los Intocables también venían muy de atrás. Proyectos que en un principio a él ni le van ni le vienen, pero que cuando caen en sus manos a él le resulta interesante y encima sabe sacarle partido. Él, siempre que los productores le den un juego, pues él se apunta a un bombardeo, ¿no? En este caso, hacer un remake de una serie de los 60 que ujú, en aquella época era raro, ahora es lo más normal del mundo, pero en aquella época era, que van a ser los Intocables del cine. ujú. Sí, Es y yo verdad. creo que dentro de esas tres, obviamente los Intocables entrarían en la tercera categoría, Ujú, en la del cine más artesano y más cuidado de Palma. ujú. Lo que no Eh, quita que hay elementos de las otras dos. Siempre, sí, claro, un artista siempre es muy... claro. Es verdad que él es muy compacto, que sus películas son fácilmente reconocibles, ¿no? Porque tiene un estilo muy, muy marcado. También esto no evita que tenga proyectos más personales y otros más de estudio. Hombre, Los Intocables es una gran película de estudio, ¿no? Una gran producción de la época, con nombres importantes, tanto delante como detrás de la cámara. Fue una gran apuesta que en este caso le salió bastante bien y que yo creo que le ayudó un poco a revalorizar su figura, que como decía, pues se ha visto en entredicho muchas veces, ¿no? También es un director muy prolífico. De hecho, Sí. todavía siendo ya Bueno, muy fueron, ¿no? mayor, todavía tiene proyectos, tiene películas pendientes y títulos ahí en proyecto, ¿no? Y es Sí, lo que pasa es que, curioso. perdona. Sí, sí. No, que te iba a decir que el problema es que como ya no tuvo que marcharse de Estados Unidos, cuando vio el problema que tenía con el tema de los inversores y demás, y prefirió venirse a Europa, Ujú. claro, ahora ha cambiado mucho la cosa. Le cuesta 3 o 4 años sacar adelante sus películas y a Ya, veces no son no puede tocar nada. Él quería más libertad y al final ha terminado trabajando en cosas como Dominó, ¿no? La última que hizo se ya. llama Dominó, ¿no? Creo que sí. Ujú, que es la última. Madre mía. Pero aún así, el ser, fíjate, yo creo que el ser tan prolífico no ha jugado demasiado a su favor, porque yo creo que es uno de estos cineastas que son también muy cinéfilos y que sus referencias están muy claras siempre en todas sus películas, ¿no? Siempre se Sí, habla de Hitchcock, ¿no? Como su gran referente, pero hay muchos otros. Hoy, en la película de la que vamos a hablar ahora, de Los Intocables, se ve claramente cómo de repente aparece por ahí Eisenstein, por ejemplo, ¿no? O en otros casos, pues Darío Argento, tú has comentado a Godard. Es decir, es un director que tiene muy presente la historia del cine y los grandes autores. Hitchcock es el más evidente, por supuesto, pero es uno de estos cineastas que, al igual que Scorsese o Tarantino, son de esta gente que respira cine, ¿no? Y que además vuelca todo su conocimiento y toda su pasión la está volcando también en las películas que hace. Y entonces, sí. claro, esto se ve también claramente en Los Intocables de Elliot Ness, pero como decía, yo creo que el hecho de haber sido tan prolífico, el haber tenido esta ansiedad, ¿no? Esta compulsión por hacer cine, yo creo que le ha hecho a veces, no sé si, no voy a decir descuidar, pero se ha metido en demasiados fregados que muchas veces eran demasiado complicados y que no, a lo mejor si hubiera invertido más tiempo, igual hubieran, algunos de sus títulos hubieran quedado mejor acabados, ¿no? O más Yo creo definidos. que es más como dices tú, no tanto por prolífico quizás como por arriesgado, Ya. porque se mete en proyectos muy complejos, muy difíciles de sacar adelante, por lo menos que sepas que va a llegar a buen puerto la intención inicial del productor y él igualmente se mete. Siempre ha sido un tipo bastante arriesgado. Ujú. Y claro, es más, cuando después ves el resultado de sus películas, el delirio siempre está a la vuelta de la esquina. En cualquier momento piensas que se le va a ir la cabeza al hombre. Dices, pero madre Ya. mía, ¿de verdad este hombre rodó esta secuencia? Sí. Hace cada cosa en sus películas por eso quizás le queremos tanto a los cinéfilos, ¿no? Nos Ya. saca del aburrimiento, del tedio. Nunca es previsible en ninguna película, ¿no? Incluso en una película como Los Intocables, que es una película, digamos, más canónica, más de estudio, más convencional, sí que tiene momentos un poco locos, ¿no? Que es donde él se le reconoce automáticamente. Yo es verdad que sus películas
Yo no soy, tengo que admitir que no soy un gran admirador de De Palma. Es un autor al que le tengo cariño, por lo que ha supuesto dentro de nuestra crianza cinéfila, ¿no? Fue un nombre importante cuando de repente empiezas a descubrir el cine y a descubrir y a quedarte con los nombres de ciertos autores. Pues lógicamente De Palma es de los primeros que te llegan porque hace un cine muy llamativo, ¿no? Donde la puesta en escena, la cámara, tú ves que claramente hay un tipo detrás tomando decisiones y contando cosas con la cámara y eligiendo además historias pues de cierto impacto, ¿no? Pasa lo mismo con Coppola, con Scorsese, con Spielberg, por supuesto, compañeros suyos de generación de este grupo, el Nuevo Hollywood, ¿no? Lo que se vino a llamar el Nuevo Hollywood de los años 70. Y esto ya también me lleva un poco a una pregunta y es, ¿tú considerarías, por ejemplo, a De Palma como cine de autor? En algunos momentos sí. Yo, por ejemplo, sus primeras películas, Saludos, Hola Mamá, ese tipo de películas, incluso la que hizo, llegó a ser una de escuela, con Ah, Kirk sí, Douglas ayudándole, ¿no? sí, 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 sí. La de una familia de locos, creo que se llama en Sí, algo España, así. ¿no? Ujú, Es más, incluso en un momento de su carrera en la que estaba pendiente de un hilo todo, ujú, y estaban Scorsese, Spielberg y demás jugándosela en proyectos importantes pero poco personales para salir adelante, él se metió en Redacted ya, porque consideró que debía decirle cuatro verdades al pueblo americano con una película que tiene un estilo totalmente incompatible con el cine comercial y metiéndose en los mayores fregados en los que se podía meter de cara a una futura inversión, ¿no? ujú, Y yo creo que sí, que tiene cine de autor. Creo que el, quizás lo que le pasa a De Palma, creo yo, es que siempre busca una película que él tiene en su cabeza. Que me recuerda en ese sentido a Hitchcock. Parece que constantemente busca hacer la misma película. No ujú, deja de ver cómo incluso en el momento más inadecuado de la película, él va a emplear una técnica, un recurso narrativo que lleva utilizando 20 años, porque en su cabeza está el que ese es el momento de utilizarlo, porque él todavía lo está perfeccionando. Me pasa lo mismo cuando veo a Hitchcock, que ves claro, constantemente que repite una serie de recursos narrativos que él tiene en su cabeza como artista obsesivo que es, ¿no? ujú, Y en Los Intocables se nota, es una peli muy, muy corriente, muy común, pero constantemente está haciendo, dentro de lo que cabe sin llamar mucho la atención, está jugando con esos planos que a él le gusta, con ese tipo de secuencias, planos, secuencias que él adora alargar todo lo posible. ujú, Y creo que es eso, creo que a pesar de que tiene un cine de autor, es esa obsesión que tiene narrativa, ujú, creadora, esa pulsión que le nace, que es la que hace que constantemente se la esté jugando y haciendo tipo de cosas que no son no van muy acordes a alguien con una inquietud claro. autorales. Es que es verdad, sí, 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 claro, es que el término cine de autor también es muy relativo, ¿no? Si nosotros llamamos Claro. cine de autor a ese cine que automáticamente reconocemos unos rasgos de estilo y reconocemos quién es el tipo que está ahí tomando decisiones detrás de la cámara, pues evidentemente Brian De Palma lo es, pero también a lo mejor lo puede ser Michael Bay. Lo que pasa que Hombre, De Palma sí que tiene también una obsesión por una serie de temas y tiene un universo muy cerrado que aunque vaya jugando con diferentes géneros y diferentes tipos de películas, pero es verdad que siempre tiene varias zonas recurrentes dentro de la mm, ficción, ¿no? Donde él se va adentrando, que va recuperando, luego abandona, luego vuelve a recuperar. Es decir, yo creo que a lo mejor todavía es un poco pronto, pero dentro de unos años creo que será muy fácil reconocer el cine, el estilo, la personalidad de De Palma, ya lo es, pero a lo mejor, sobre todo su última etapa, que está más desdibujada o es más irregular, ¿no? Ha tenido más problemas, pero es verdad que él es un tipo con una personalidad muy marcada y de hecho, no sé cómo lo podrías situar tú, por ejemplo, dentro de su generación, del nuevo Hollywood, ¿no? De la famosa generación de los barbudos, como hemos dicho, Coppola, bueno, Scorsese no tenía barba, pero sí Spielberg, Lucas. ¿Qué lugar sí, la tropa. ocupa, qué lugar La tropa de ocupa Malibú, como aquí? digo yo. Sí, ¿qué lugar ocupa aquí De Palma? ¿Cómo le ves tú dentro de este grupo? Que además Yo él diría, ha tenido una relación incluso personal con todos ellos porque todos ellos son muy amigos, ¿no? Desde muy jóvenes.
Yo creo que de todo el grupillo, De Palma es el más contestatario, precisamente. Y creo Ujú, que por eso su filmografía ha tenido tantos altibajos y su carrera ha terminado donde ha terminado, ¿no? Porque él yo creo que debe ser una persona que tiene las cosas muy claras ujú, y no da su brazo a torcer. Todos los demás constantemente se han ido adaptando, han ido cambiando de estilo según les iban diciendo, dentro de unos márgenes, pero todos ellos se han ido adaptando perfectamente. ujú, Y De Palma no, De Palma es más terco, yo creo que es más... Le pasa un poco como a John Milius, no podía ujú, evitarlo. John Milius fue el primero que cayó, obviamente, porque nadie le decía lo que tenía que hacer, ujú, y De Palma ha estado ahí siempre, bueno, dependiendo de cómo le pille. ujú. Cuando comentabas ahora lo del cine de autor y sus obsesiones, por ejemplo, cuando yo veo Blowout. Blowout, Impacto, Impacto, ¿no? Se llama aquí, sí. claro, a mí esa película, por ejemplo, para mí eso es cine de autor. Él vuelve a meter todas sus obsesiones sobre a nivel de cinéfilo, de creador, vale, pero también a nivel de ciudadano, sobre la muerte de Kennedy, cosas que yo trataba en Saludos, lo mete de lleno y encima te hace una peli maravillosa, de suspense, complejísima, con elementos personales, con esa relación de amor que tenía con la actriz, con ese final que todo el mundo le dijo, tío, te vas a suicidar, te vas a cargar la taquilla, él le dio igual, quería el final perfecto hitchcockiano. Esa peli, por ejemplo, es maravillosa y yo creo que es por eso, porque hay una naturaleza autoral en el fondo, hay una profundidad de pensamiento que hace que la peli vaya ganando con el tiempo. Ahora todo el mundo tiene impacto donde la tiene. Ahora hay Ujú, cineastas copiando impacto, hablando maravillas de esa película y en su momento era una peli fallida de Palma que, bueno, ya. que no funcionó muy bien en taquilla. Y a Ujú, nivel comercial me pasa lo mismo con Atrapado por su pasado. ujú, Yo la veo todas las obsesiones de Palma, pero veo a otro De Palma. Veo un De ujú. Palma ya tranquilo, familiar, más relajado, que conecta mejor con sus propios sentimientos, había tenido sus hijos y demás. Entonces yo creo que igualmente yo sigo viendo el mismo autor de fondo. Ujú. Creo que no en ningún momento ha dejado de ser él, aunque haga una película de... También porque trabaja mucho con los guionistas, ¿no? Él se lleva, en el caso de Atrapado por su pasado, se lleva a David Coe, con el Ya. que trabaja a menudo, y entonces él dice, vamos a plantearla de esta manera, vamos a adaptar el libro de esta manera, pero sobre todo metiendo mis obsesiones, ¿no? Sobre Ujú. la sexualidad, la amistad, y sobre todo como narrador, ¿no? Muy Es que a bien. mí esas dos películas me parecen sus mejores películas. Son las que Claro. más veo, me gustan Ajá. mucho. Muy bien. Bueno, pues ya si te parece, y hablando de guionistas también, vamos a entrar un poco ya de lleno en Los Intocables de Leon Ness, que además aquí trabaja por primera y única vez con David Mamet, que por aquel entonces, en el año 87, era un nombre que estaba en las agendas de todos, empezaba a despuntar como uno de los grandes guionistas del momento, ¿no? Que tenía cosas nuevas que decir y las decía muy bien. David Mamet, que bueno, se está basando por un lado en un personaje real, en personajes reales que han existido en el Chicago de los años 30, el gángster Al Capone, Elliot Ness, digamos que hay una base real ahí. También, como comentabas antes, hay una serie de televisión que es muy conocida dentro de la cultura norteamericana, la veía todo el mundo, era muy famosa. Y hay una especie de imaginario también, ¿no? Al final es una historia de buenos contra malos, ¿no? La justicia contra la injusticia, contra el mal, ¿no? Contra el crimen. Esto es un trabajo de David Mamet que pone a todo el mundo también de acuerdo en que esta película ya no es cine negro, es más bien un policíaco, porque al contrario que sucede, por ejemplo, con El Padrino o con las películas de Scorsese, aquí los malos no son los protagonistas, aquí los protagonistas son la ley, ¿no? Elliot Ness y sus intocables y todos los que están aquí luchando por combatir el crimen. Mm. Pues si te parece, podemos comentar algún aspecto del guión de David Mamet, que yo particularmente tengo, yo soy, hablo en pasado porque también David Mamet ya está un poco desdibujado, está un poco perdido. Pero yo durante una época he sido muy, muy seguidor suyo, tanto de algunos de sus libros como de sus películas. Me parece también un gran director. Y bueno, digamos que en el guión de Los Intocables yo veo aciertos, veo cosas que me gustan menos,
Particularmente me gustan mucho los diálogos. Creo que Mamet tiene una verdadera sabiduría, ¿no? Para poner en boca de los personajes eh, ideas que con pocas palabras quedan muy bien expresadas. No es una película tipo Zodiac, por ejemplo, ¿no? Donde los personajes hablan y hablan y hablan y todo se desarrolla de una manera muy conversacional. Aquí los diálogos cumplen una función muy determinada, pero son muy brillantes, muy concisos, ¿no? Y bueno, y es curioso porque esto también lo quería ver contigo. Los Intocables, concretamente, yo lo veo una película más como de set pieces, ¿no? Como de escenas, de fragmentos. Yo cuando pienso en Los Intocables, la veo más recuerdo más, así, la escena de la estación, las escaleras, el tiroteo. Vale, la escena del bate de béisbol de Al Capone, la escena de la muerte de este, la muerte del otro más que como algo compacto y algo donde todo está bien trenzado. Al principio pensaba que podía ser un error, un impedimento, pero luego, pensándolo más detenidamente, digo, bueno, a lo mejor lo que estaban haciendo, lo que estaba haciendo un poco Mamet en este sentido, es recurrir un poco a la estructura de la serie de televisión típica donde todo se va sucediendo de manera capitular, ¿no? No sé qué opinas tú, ¿qué te parece el guión de Mamet? Yo creo que nos tocó la lotería ese año, porque tener un tipo como Mamet haciendo cine comercial como Los Intocables, eso no iba a volver a ocurrir. Él Ujú. quería meterse más de lleno en Hollywood, él tenía mucho interés como cineasta en sacar adelante sus guiones y sus películas. Por eso yo creo que se apuntó, porque si no, dime. No, fíjate que él empieza por todo lo alto, que su primer guión es El Sí, cartero siempre llama dos veces, que es un éxito rotundo. Hace también Veredicto Final con Sidney Lumet, un gran guión y una gran película. Y digamos que en Los Intocables él está muy bien valorado. Pero fíjate que yo creo que él es un guión que tampoco se trabajó lo trabajó exhaustivamente y te voy a dar mi teoría. Yo creo que justo el mismo año, en el año 1987, él estrena su primera película como director, que es Casa de ujú, Juegos. Por supuesto, también es el guionista de todas sus películas, que es una grandísima película, a mí me gusta mucho. Y un año después, también, en el 88, estrena también otra película escrita y dirigida por él, que es Las cosas cambian, también otra gran película. Es decir, sí. yo creo que él ya estaba con la cabeza puesta en otro sitio. Aquí cumplió un poco el encargo de un estudio, un gran estudio como Paramount, una película para De Palma, pero veo que hay cosas que no están, hay cosas que me gustan, pero veo que otras están menos afinadas o están menos trabajadas. Claro, por eso te digo yo que para nosotros es un beneficio que él quisiera entrar en Hollywood. Para sacar esos proyectos adelante está claro que él busca ser rentable, que los productores, los inversores de las productoras digan, oye, pues este tipo genera dinero. Y cuando escribe Los Intocables, a mí la sensación que me da, yo tengo la sensación de estar ante una macho movie, pero gourmet, que el hombre sabe que no puede salirse del patrón, que Ujú, tiene que mantener los clichés, que el espectador debe estar contento porque están todos los clichés del cine comercial de los 80 y del policíaco. No falta nada. ujú, Están el ultravillano, el secuaz silencioso, la secuencia final en la que se enfrenta a él de la forma más absurda del mundo. Todos los elementos del género están ahí. Eh, Todo es chulería, todo es fanfarronería, él lo sabe, tiene Hay un... claro que deben ser cuatro trazos los que desarrollan la historia. Ya. En ningún momento intenta reflexionar sobre nada, pero es tan inteligente Mamet a la hora de escribir el guión que solo con la evolución de los personajes, el orden secuencial y Ujú, los momentos que vas presenciando, dice, es que está reflexionando sobre un montón de cosas, sobre la violencia institucional, sobre la moralidad de los personajes, sobre esa contraposición de la que hablábamos del bien y del mal, aquí ujú, con la figura de la familia tradicional y los ujú, mafiosos, ¿no? ujú. Es terrible la de cosas que puede meter el hombre en cuatro líneas, ¿eh? Sí, lo que pasa es verdad que a veces es un poco básico. En la Uy, película es verdad que buscando esa comercialidad a la que tú aludías antes, a veces cae un poco casi en lo simplista. Esta familia, por ejemplo, tan cursi, ¿no? Que tiene Liam Neeson con esta mujer, la niña rezando, todas estas escenas que ahora dan un poco de grima casi, porque es un contraste demasiado evidente con este mundo mafioso, hiperviolento y tan chulesco pero de si no Al estuvieran Capone. ahí no existiría esa dualidad. Es que Ya. es lo de siempre. Tú dices, vale, sí, puede quedar de esta o de esta otra manera, pero ¿cómo contrapones un mundo al otro? ¿Cómo hablar
de a lo que nos lleva la violencia y lo que estamos perdiendo cuando nos dejamos llevar por ella. ya. Cuando al final él está mirando la foto de los personajes y dice tanta violencia, Ujú, lo tienes clarísimo, tienes claro el concepto. O cuando él pregunta a los que contrata si tienen mujer, si están casados, ¿no? Y ujú, el otro dice, pero si tú estás casado, y dice, ya, pero como diciendo, ya, yo sé lo que se siente, sé lo que supone que mi familia me pierda, como ya. para hacérselo a otro. No, y finalmente el gran tema de la película probablemente es hasta dónde se pueden transgredir o hasta dónde se puede llegar para obtener unos resultados que se consideran justos, ¿no? O sea, para hacer cumplir la ley, hasta dónde se puede llegar. Este dilema moral que tiene el propio Eliot Ness de cuando de repente la primera vez que mata a una persona en la escena de la cabaña. Él tiene que dar ese paso de decir, bueno, ya no me puedo quedar solamente en los discursos, ¿no? Y en las buenas intenciones, sino que de vez en cuando que esto ya lo introduce el personaje de Sean Connery, de vez en cuando hay que cruzar la línea y meterse en el barro y, pues lo que dice una de las líneas del guión, ¿no? Si ellos sacan un cuchillo, tú tienes que sacar una pistola. Entonces, bueno, este es un poco el dilema moral que tiene Eliot Ness y que, que debe superar para salirse con la suya. Aunque luego la Sí, paradoja será... la película no deja de reflexionar en ello, en el papel de las leyes dentro de la moralidad del ciudadano, ¿no? Ujú, Y de cómo debería tomársela el que deba hacer justicia. sí, Es cierto que desde que empieza la peli lo estamos tratando. ¿La ley de antialcohol es absurda o no lo es? Él se lo tiene que estar explicando a sus hombres, a los policías, señores, no beban, que aunque les parezca ridículo, por lo visto es la ley y hay que cumplirla. Cuando la gente le pregunta al principio en la rueda de prensa, oiga, ¿usted cómo mira? Es la ley, ya, punto, piensa él, ¿no? Muy Jim Stewart, hombre del tesoro que tiene claro que va a poner orden. Y a lo largo de la película, él se va transformando en lo que llega a decirle al final de la película al fiscal, creo que es, o al juez que ujú, se ha convertido en lo que él detestaba, ¿no? ya, Porque sabe que se ha convertido en una persona injusta, una persona, un sádico. Le ha nacido, fruto de la violencia, de la represión, de ese sentimiento de frustración, ha caído en la violencia gratuita, termina matando de forma gratuita y cuando le dice a Andy García al final que se quede él con San Judas, él le dice que no, que la debe tener un policía de verdad. Él tiene claro que alguien con la rectitud moral de Andy García sí puede hacer que las leyes sacan adelante, pero que él no es el adecuado. Él prácticamente al final de la película da la sensación de que abandona. Es ujú. tanto es así que al final aquel le dice, oye, ¿y qué va a hacer en caso de que levanten? Bueno, me echaré una copa. Ahí queda la ironía, ¿no? Esa es una de Tanto las muerto no hay que... grandes. Sí, yo cuando hablaba de diálogos, esa frase me parece, ese final, ese cierre, ¿no? Cuando piensas en grandes frases de diálogo que cierran una película, ¿no? Siempre pensamos en Billy Wilder, Nadie es perfecto. Hay una serie de frases entre las que yo podría incluir perfectamente esto de ¿qué va a hacer el señor Ness cuando ya se termina la prohibición? Pues tomarme una copa, ¿no? Me parece brillante. Es verdad que la película tiene un juego de género. Perdona, un apunte, Sí, perdona sí, sí. David. Aparte, la gracia que cualquiera que conozca la historia de Leonés, lo irónico que resulta, porque lo que acabó con su carrera fue el alcohol. Bien. En su carrera se fue a pique encima cuando tuvo un accidente de tráfico borracho como una cuba. Y a Ya. partir de entonces nadie quería trabajar con él y perdió todas las oportunidades. Ujú. Fue el alcohol lo que más daño le hizo después en su carrera y que diga eso al final de la película Ya. tiene su gracia también. Sí, es doloroso también para la cultura norteamericana, porque claro, Eliot Ness es uno de estos personajes que tú has dicho muy bien, es un ejemplo en que yo también pienso que esta película, de haberse hecho 30 años antes, probablemente la hubiera protagonizado James Stewart, porque también es ese tipo de personaje y de Sí. modelo, ¿no? Que aquí Kevin Costner, que también es un actor si quieres ya comentamos algo de las interpretaciones. Es un actor que también empezaba a despuntar y llamar mucho la atención. Esta es su primera película como protagonista importante. Tenía otras Bueno, antes. sí, Sé que a importante. ti te gusta mucho Silverado, pero bueno, ahí formaba parte de un elenco, digamos. No No, era. y otra que me encanta que es Fandango. Ajá. Fandango me encanta, la veo muy a menudo, la de Kevin Reynolds, que fue donde empezó su amistad con él. Es Una una película peli pequeña que hoy poca gente conoce. muy olvidada, Spielberg sí. empezó la Amblin con ella Ujú. y es una peli muy bonita y está olvidadísima. Pero bueno, es innegable que a partir de Elliot Ness su carrera es cuando despega realmente, ¿no? Se convierte en el actor de moda prácticamente, empieza a encadenar muchos grandes proyectos. Yo, por lo menos en esta época, no le considero un gran actor. Da muy bien el tipo, ¿no? Tiene como ciertas maneras de cine clásico. em,
pero es verdad que tienen momentos que en esta película digo, uff, me cuesta un poco, sobre todo creo que tiene dificultad para mantener algunos primeros planos en algunos Eso iba a decir. momentos más dramáticos, cuando muere el contable en el ascensor, ostras, ahí, ahí no está nada bien, sobre todo porque luego tenemos otros grandísimos actores en esta película que innegablemente las dos grandes interpretaciones que se lo comen todo son la de Robert De Niro haciendo de Al Capone y la de Sean Connery, ¿no? Que eligiendo este tipo de papeles que le alejasen lo máximo posible de James Bond, ¿no? Que era con lo que le identificaba todo el mundo. Claro, los trabajos de ambos actores, que son los más veteranos de la peli, son tan importantes que devoran un poco todo lo que está a su alrededor, ¿no? En este caso, Kevin Costner siendo el protagonista, pero claro, es innegable que cuando está con Connery, tú te fijas en Connery. Claro, Y es luego que está. Sí. el chico bueno, el personaje del galán ideal correcto que tu madre estaría encantada de que le llevaras como yerno, Ujú, está claro que era Kevin Costner. En ese momento es el que da el perfil. eh, Encima, claro, yo creo que siempre a nivel actoral, cuando veo a Kevin Costner, lo que más me llama la atención es lo introvertido que es, porque es una persona muy rígida. Le cuesta ujú, mucho expresar sus sentimientos. Y eso ujú, que sabemos que es un tipo de lo más emotivo y se lo ha dejado claro a lo largo de su vida en muchas entrevistas y demás. Pero es tan rígido, es tan frío por momentos, le cuesta tanto sacar sus emociones frente a la cámara ujú. que es normal que a la gente le incomode y diga, tiene muchos detractores, hay gente que no le gusta Kevin Costner. No, sobre todo, yo lo que veo es que tiene ciertas limitaciones. Por ejemplo, en su carrera no hay comedias. Bueno, tiene Los No. Búfalos de Durham, alguna, pero que no son grandes, ni grandes películas ni grandes interpretaciones. Él Y se ha sigue siendo el especializado. personaje de siempre. Él tiene un personaje de tipo de mediana edad, paternal, que se dedica a enseñar a los demás, siempre. Incluso cuando era joven ya tenía ese personaje. En Ujú. American Flyer de John Badham ya hacía ese personaje y tú dices, pero que tendría 20 y pico años. Y ya hacía el personaje de hermano mayor que te Ya, aporta sabiduría porque él tiene... No venía a cuento, pero él tenía el aporte, ¿no? Y sí, sigue, aunque haga comedia, le meten en ese fregado. Yo cuando mejor lo he visto es después de viejo. Cuando claro. yo lo veo, que digo, madre mía, en lo que se ha convertido este hombre como actor, cómo ha cogido Sí. tabla, fue en la serie que hizo, la miniserie que hizo con Kevin Reynolds, Hatfield y McCoy, que Ujú, salía él haciendo de un líder de una familia enfrentada en el lejano oeste a otra que lideraba Bill Paxton. Y encima lidiaba con Bill Paxton en el mejor momento en el que Bill Paxton era ya, vamos, atinaba en cada personaje que interpretaba. El hombre siempre estaba soberbio. Y ujú. ahí lo vi estupendo, lo vi estupendo. Empezó a sacar la mala baba que tenía adentro, a sacar esa negatividad que tenía. Me pareció que estaba estupendo y fue cuando dije, "Oye, este hombre va apuntando maneras". Fue mejorando con los años, eso es evidente, que él fue aprendiendo mientras hacía películas, bueno, aprendiendo, fue mejorando, fue adoptando ciertas claves y fue ganando, eso es innegable. Yo creo que en Los Intocables todavía no está del todo maduro. Yo creo que empieza a ser No, no. interesante a partir, por supuesto, Bailando con Lobos, ahí está estupendo, ¿no? Digamos que a partir de entonces ya es reconocido como un gran actor, que bueno, no es todoterreno, no vale para todo, pero lo que hace lo sabe hacer bien, eso es innegable. Claro, es su carisma lo que manda, es como Harrison Ford, es el carisma el que manda. Ujú, Saben moverse, saben mirar a cámara, saben cómo hacer derretirse a una espectadora o a un espectador, y ujú. eso es lo que ellos saben manejar en las películas, y a eso se dedican, para eso se les Claro, contrata a menudo. Cuando pasa que. ya en la Dama Dura le contratan para ser Mr. Brooks, Kevin Costner está estupendo en esa película, y para mí es su mejor interpretación. Y Ujú, hace un psicópata de manual, con todo tipo de neuras, obsesivo y desordenado mentalmente. Y ujú. yo digo, ¿y este actor dónde estaba? Claro, bueno, lo que pasa es que te tienes que batir el cobre eso, con Robert De Niro, que aquí está tremendo, ¿no? Que devora la película, haciendo de nuevo, como en la película que comentamos la otra vez, en El corazón del ángel, un papel Sí. secundario, un antagonista. Por supuesto, De Niro ya estaba muy reconocido, era uno de los grandes actores de la época y él se sentía muy, muy seguro y muy fuerte, ¿no? Además tenía esta capacidad camaleónica, esta Mm. forma de decir los diálogos, esta forma de controlar el acting, ¿no? El tiempo.
bueno, está fabuloso, desde luego. Sean Connery está muy bien también. Andy García, bueno, le veo más limitado, también estaba en sus primeros tiempos, ¿no? Yo creo que el personaje que tiene, que no se desarrolla apenas, yo creo que esto es otro fallo de guión también, realmente. Es un poco como en las películas de superhéroes, ¿no? Donde cada superhéroe tiene una escena para mostrar su poder o tiene su momento de gloria, ¿no? Sí, Aquí lo que caracteriza a Andy García es que es un gran tirador y él resuelve la escena, famosa escena de la estación, ¿no? Pero el resto de la película, pues apenas, vamos, lo podríamos borrar y apenas se notaría nada. sí, es un personaje más representativo de un ideal, por eso Sí, le ponen con ese aporte constantemente y al final se le retrata de esa manera, ¿no? Es un ideal, punto. Está el claro. hombre ahí posando y Sí. Martin Smith es todo lo contrario. Es Ujú. el alivio cómico, el actor absolutamente natural que sabe sacarle partido a cualquier momento en la película. Está maravilloso también, otro gran actor. Sí. Sí, 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 muy característico de esta época, al que nos cuesta a mí por lo menos ponerle nombre, porque para mí siempre es el personaje de Terry en American Graffiti, ¿no? Que yo creo que siempre tuvo la A misma mí me cara. pasa igual. Claro, pero Es bueno, verdad. es verdad que hace muy bien. Desde luego la pinta de contable la tiene y todos van súper elegantes, vestidos de Armani, ¿no? Que es el modisto, el diseñador que se encargó del vestuario de la película, que la verdad es que al igual que el resto de elementos de la producción, está todo muy, muy cuidado. A mí me encanta ahora, más hoy, fíjate, creo que es más evidente ver estas películas donde todo era físico, donde todo era orgánico, ¿no? Donde de repente, estos grandes panorámicas de las calles de Chicago llenas de coches y de gente, dices, Maravilloso. cosas que ahora se hacen por ordenador, ¿no? Dices, qué maravilla, ¿no? El Y filmar además, todo a mí esto. la única secuencia que me he chirriado siempre de la película, porque no me parece nada, es que no tiene nada que ver con la forma de trabajar de De Palma, supongo que lo hizo por una cuestión querían ese final clímax espectacular, es el de la azotea, ¿no? Cuando de repente empiezan a jugar ya con retroproyecciones, con cromas y demás. Y es la única que me saca un poco de la peli por eso, porque no es tan física. De Ya, repente están esos planos que dices, qué necesidad, ¿no? Cuando la película ha estado en todo momento jugando con esa fisicidad, con el decorado. ya. Sí, Luego el de también, todas... ujú. No, yo iba a decir que curiosamente esa escena en concreto a mí no me gusta por un motivo. Y es que creo que ahí patina un poco de Palma en el sentido de que de repente vemos al tipo que está colgado en la cuerda, ¿no? Al Bill Drago este, que de repente a veces está más alto, luego está más bajo, no sabemos si está subiendo, si está bajando. Yo no soy muy partidario de señalar los errores de Raccord, pero hay algo ahí que no entiendo, ¿no? De dónde está el personaje, de repente digo, pero ha subido, no, está bajando, pero entonces creo que no está muy bien resuelto ese momento en concreto. Bueno, es que para empezar tiene uno de los mayores fallos de récord que he visto yo en una película. Cuando va a matar a Frank Nitti, Mm, él ya está a 1 metro de la puerta y de repente Elliot lo agarra, lo empuja y está a 5 metros de la puerta ya. para hacer el recorrido. Y tú dices, a no ser que hayan dos puertas o de repente la esquina del edificio estuviera mucho más lejos, te saca por completo de la secuencia. Ya sabes que algo no va bien. En Ujú, la caída tampoco van bien la perspectiva. Y encima ya, metes un croma del hombre cayendo para decir, mira la cara de miedo que tenía, para ya. que tú digas, qué bueno que este impresentable sufre en el último momento, Es te verdad, saca por completo de... es verdad que tiene un buen cierre, y esto sí que es mérito de Mamet, que es cuando dicen, ¿dónde está el tipo? Está en el coche. Eso está muy bien y luego también, enlazando con lo que decíamos antes, es el momento también en el que yo creo que ya el personaje de Leon Ness da el paso, ¿no? Y es capaz de matar fríamente a una persona simplemente porque le está provocando, bueno, es verdad que ha matado a su mejor amigo o a su mentor, al personaje de Connery. Pero digamos que evidencia ya que Elliot Ness ya está en otro lado, ¿no? De la historia. Ya ha pasado, ya está dispuesto a hacer cualquier cosa para Y salir con todo adelante. piensa que un momento antes sufrió el mismo dilema y no cayó en esa misma solución. Ujú, A mí eso es lo que me llama la atención de esa secuencia y Mamet lo maneja muy bien. Ahí te está hablando de lo irremediable que puede resultar en un momento un acto violento ujú, para el ser humano, porque te nace sin más. Él, cuando tiene tiempo, cuando tiene la pistola en la mano, cuando tiene aquel hombre colgando de la cuerda, la música de Morricone a toda mecha y dice, esta es la mía, no.
venga, soy policía, voy a detenerle, voy a meterle en chirona, voy a hacer las cosas como hay que hacerlas. Y claro, ya piensa, bueno, ha superado la prueba, Ujú. hasta que le vuelve a pinchar y Ya, vuelve a despreciar de esa manera a su amigo ya. fallecido y entonces ya pierde la cabeza por completo. Ujú, Eso me gusta mucho en la película, que te dejan claro que a veces un acto violento no puede nacer de ujú. algo... Dime. Es curioso también la mezcla de géneros que tiene la película, ¿no? Que ya, bueno, yo creo que ya está sobrevolando la conversación. Que por un lado sí es un policíaco, pero tiene también elementos de comedia, tiene escenas muy violentas también, ¿no? Que a lo mejor sí Sí. que pueden entrar más dentro del cine de gángsters. Tiene bastante de western, ¿no? Sobre todo la escena de los caballos, pero luego también tiene este aire como de un poco aventurero entre ellos, cómo se organizan como grupo, que es algo también muy típico de las películas estas que nos están narrando Y escuadrones y patrullas y demás. eso es, ¿no? De vamos a reunir un grupo, vamos a trazar un plan con un objetivo, este tipo de cosas, ¿no? La película, a lo que aludías tú antes, que también yo creo que va buscando un público bastante amplio, bastante general, porque va tocando muchas teclas, ¿no? Y son cosas muy reconocibles por nosotros, los espectadores. Va jugando con esto. Y bueno, más o menos funciona. Es verdad que de repente los momentos violentos son muy llamativos, luego tiene ciertos alivios cómicos que a mí a veces me sacan un poco, ¿no? El momento del puente, de repente ver al contable, que parece una comedia bufa, ¿no? Casi con el rifle y estas cosas. Bueno, sí, con el traguito de whisky. La película se arriesga en diferentes momentos cuando luego viene la escena tan dura de la cabaña, que a mí es uno de mis momentos favoritos de la película, cuando Connery dispara al tipo en la cabeza, que ya es un cadáver, ¿no? Ya ha muerto antes. Pero me Sí. parece un acierto de guión, ese recurso, ¿no? Cómo está resuelto eso para que hacer hablar al que tienen ahí retenido, que me parece muy brillante. Pero es verdad que la película juega con esto, ¿no? Con mezclar muchos géneros y muchos tipos de películas. Hay alusiones constantes a otras cosas. Sí, Ujú. de todas maneras, ese tipo de clichés no dejan de ser búsquedas de lo épico para sacar al espectador del aburrimiento. Ya. Cuando, bueno, pues que rocen en el hombro a Andy García para que el pequeñajo se tome la venganza por su mano, ¿no? Y corra disparando. La gente lo pasaba teta en el cine con esa secuencia y con ese momento. Hay Sí. momentos más reflexivos, más elaborados. Antes de esa secuencia, me parece prodigioso el plano secuencia de Sean Connery pasando lista, ¿no? A los cuatro compañeros. Va uno por uno, todo en un plano secuencia, la cámara le va siguiendo, habla Ujú, con todos ellos, aprovecha a Mamet para prepararse antes de la tormenta y desarrolla los personajes un poquito en lo que ujú, le permite a la historia sin perder el ritmo. Ese ujú, tipo de cosas, aunque sean clichés, están ahí por ese motivo, creo yo. ujú, Y lo de los géneros es que le viene muy bien a la película, es que es estupendo eso. La forma en la que juega con los géneros constantemente, que de repente cuando el asesino, los italianos vayan a por Malone a su casa y te haga un slasher ujú, con el plano subjetivo del asesino, solo ujú. falta el Pero típico de sí, el es cine de curioso que terror. en realidad De Palma siempre ha asumido estos riesgos, pues desde siempre, ¿no? De una manera más o menos evidente. Yo sé que tú eres un gran admirador del Fantasma del Paraíso, donde de Sí, sí. repente aquí hay una mezcla también bastante arriesgada entre musical, película de terror y comedia, ¿no? Y eso le da un aire muy extraño a la película, que a la gente le fascina mucho. Yo no soy tan fan de esta película, pero es Yo verdad que... para mí el caos también puede ser muy hermoso, no puedo Ya, evitarlo. ujú. También es verdad que yo particularmente, yo creo que lo que me pasa es que me cuesta un poco conectar con el sentido del humor de De Palma. Me cuesta un poco pillárselo. De hecho, su única comedia declarada es La Hoguera de las Vanidades, es su película más desastrosa, ¿no? Más... Y antes de esa, la más fallida había sido Wise Guys, que le pasó lo mismo. Ujú, También fue un desastre y era comedia, la de Danny DeVito. ya. Pero bueno, Que a es mí me verdad. encantaba de crío, pero bueno, son cosas Bueno, que habría que incluso verla la hoguera ahora, de ¿eh? las vanidades la disfruto, pero bueno, yo creo que es por eso, porque el sentido del humor negro de Palma me gusta. Ya. Pero sí es cierto que no funciona a menudo, no. Me Mm, pasa como con el humor de Spielberg, que entiendo que por momentos no funciona, que no es lo suyo.
a pesar Ya. de que a uno le guste y le despierte Es que cierto el interés. sentido del humor es algo muy personal. Sí, Por ejemplo, me sucede con Kubrick. Yo adoro a Kubrick y me parece de los grandes directores sin lugar a dudas, pero no consigo, y fíjate que lo he intentado varias veces, pero no consigo que me haga gracia Teléfono Rojo o Volamos hacia Moscú. Es que no me río ni media vez y me cuesta mucho entrar en la película por eso. Yo creo que es un humor, el de Kubrick, con el que me cuesta mucho conectar. Yo creo que es algo tan personal que, bueno, nos pasa a veces con determinados directores, ¿no? A mí con el caso de De Palma, pues tan personalmente, fíjate que él tiene ritmo, ¿no? Tiene toda esta velocidad que requiere la comedia. Pero bueno, es una cuestión personal. Aquí es un alivio ante las situaciones de violencia y ante el drama, ¿no? Que está muy presente en la película. Y de repente, pues bueno, ciertos toques de comedia o algo para distendir un poco la tensión pues es evidente que es necesario. Pero sí, bueno, también es verdad que los momentos violentos son muy llamativos. Tú empezabas a comentar antes la escena de la muerte de Connery, ¿no? De Malone, o la escena, la otra muerte, lo del ascensor, que sin ser explícitas, porque en realidad muchas veces ni siquiera lo vemos, como es en el caso del ascensor, o en el caso de la escena del bate de béisbol con Robert De Niro, ¿no? Que es una de las grandes escenas de las películas, también de las más recordadas, que tampoco lo estamos viendo, vemos la consecuencia. Es más lo que sugiere, también el sonido es muy importante en la película, pero es una película que es verdad que es violenta y que cuando sí. veíamos la película de joven, de chavales, uf, era muy impactante, muy llamativa. Lo hace muy a menudo De Palma siempre, nunca muestra la violencia en sí de forma gráfica, Mm, pero al esquivarla te la hace más desagradable todavía porque tú la creas en tu mente. Le claro. pasa como a la matanza de Texas, ¿no? Que Ujú, crees haber visto cuando ya, no está en el montaje, ¿no? Y ujú, aquí hace lo mismo, en el momento de que le golpean la cabeza con el bate de béisbol, el sonido, el crujir, la sangre salpicando las tazas, la reacción de los actores, lo acabas de ver en tu cabeza. ujú, Lo mismo que le pasó, que le acusaron de ser demasiado violento en Scarface, ¿no? Y no ujú, llegamos a ver cómo cortaba la sierra nunca, ¿no? ujú, Aquí lo hace una y otra vez en la película y funciona muy bien. Y yo recuerdo la parte que más impresionaba a mi madre, que cuando la vio, no era ninguna de esas secuencias, era la de la niña al principio ya. ante la idea de que no solo pudiera morir una criatura en una película, sino lo gráfico que era, el hecho de que estaba a corte y volaba todo por los Ujú. aires y ya entendía lo que acababa de ocurrir. Es verdad que el arranque de la película Clarísimo. sí, es muy brillante porque ya en unos pocos minutos te estás presentando a toda la situación, los personajes, el tiempo en el que sucede todo, ¿no? Y de una manera, en unos pocos minutos, creo que el guión arranca y la película arranca de una manera infalible, vamos, ¿no? La primera escena con Robert De Niro cuando le están afeitando es espectacular, creo que no puede haber mejor inicio que ese. Y luego también la presentación de Kevin Costner, así con esa cámara que vas descendiendo, le vemos de espaldas, el periódico, empezamos a ver todo este El ambiente. comienzo es prodigioso, es maravilloso. Todos los temas están en las dos o tres primeras secuencias, todo está ahí. La forma en la que Mamet quiere reflejarte el cinismo del violento, la forma en la que de forma totalmente gratuita ejercen su poder sobre los demás, es terrible. Ujú, Él empieza hablando Al Capone de que él no es violento, de que él es un tío majo y encantador y que, ¿cómo pueden decir que él es violento, no? ujú, Justo antes de hacerle daño a la niña y aún así tolerando el que aquel hombre, cuando el error es suyo, le haya cortado, ¿no? Como diciendo, bueno, te voy a perdonar la vida por esta vez, pero yo soy un tío muy tranquilo, muy diplomático, ¿no? Y después ves el daño tan atroz que pueden llegar a hacer en contraste con ese hombre apesadumbrado en el desayuno diciendo, madre, con lo que me voy a jugar los cuartos ahora mismo, cuando vaya a trabajar, ¿no? ujú. Pero yo creo que aquí, y ya creo que tenemos que entrar directamente a desmenuzar un poco, a hablar con más detalle del trabajo de Palma como director. Aquí queda constancia de su habilidad para expresar cosas de manera visual, ¿no? Es muy interesante, hemos hablado varias veces del contraste que existe entre los dos personajes, entre Leon Ness y Al Capone. Me gusta mucho cómo el propio De Palma a veces, de una manera sutil y elegante, lo deja muy claro, a veces mediante el montaje. Por ejemplo, estoy pensando en la escena de nuevo, la del bate de béisbol de Al Capone, de Robert De Niro,
que por cierto es una escena que se podría poner en las escuelas de cine porque creo que está impecablemente dirigida, cómo se van alternando los primeros planos, planos medios, la cámara que va girando, siguiendo el desplazamiento de él, y la cámara finalmente va, digamos, alejándose, y eso monta con un movimiento muy parecido en el que la cámara se va alejando, que partimos del rostro de Leon Ness mirando a su familia por la noche en el cuarto rezando, es decir, un contraste muy brutal entre la muerte, ¿no? La violencia, el salvajismo, con la paz, la armonía, la tranquilidad. Pero sin embargo, visualmente sucede de una manera muy fluida, ¿no? Estamos viendo este contraste entre estos dos mundos tan alejados, pero de una manera estrictamente visual, pero al mismo tiempo bonita, elegante, ¿no? Es verdad que Claro. De Palma tiende mucho al exceso, pero hay otras veces que también le salen las cosas muy bien cuando tiende a la contención. Por eso muchas personas consideran que su mejor película es Carlitos Way, ¿no? Atrapado por su pasado, precisamente porque es la más contenida de todas. Sí, todo es adecuado, todo está medido al milímetro y por algún motivo. Nada es gratuito, no hay ningún tipo de capricho visual del director en ningún momento. Pero sobre todo lo que tú comentas del poder visual de esas secuencias también está en la parte musical, Ujú. que él estaba encantado de tener por primera vez a Morricone y claro, y el trabajo de Morricone es espectacular. La forma en la que contrasta las estridencias de las cuerdas chirriantes en el momento en el que le abre la cabeza a aquel pobre hombre en la cena y contrasta con el tema de la familia, ese Ujú. tema tan bonito, tan dulce, es que es tremendo lo bien que Yo, funciona. sí, el trabajo de Morricone en esta película me gusta en algunos aspectos, en otros no tanto. Me fascina el gran tema musical que tiene, que todos recordamos, que es el de acción, el de la tensión, ¿no? De los El- intocables, como se... sí. Pero luego hay otros que no, por ejemplo, los de la familia, estos tan bonitos, me parecen demasiado sentimentales. Creo que es demasiado Morricone, ¿no? Esta sentimentalidad a la que tiende a veces, que a lo mejor en una película como Cinema Paradiso puede funcionar, puede quedar muy bien, porque él está aludiendo precisamente a eso, ¿no? Buscando un efecto de nostalgia, pero creo que en esta película, en Los Intocables, estos momentos familiares, a mí la música se me hace, creo que subraya esta atmósfera tan cursi que digo que tiene la mujer, ¿no? Con sus camisones y esos peinados, y creo que está demasiado subrayado eso, me parece demasiado evidente y me saca un poco de la película. Claro, pero es que quizás, yo creo que si no, tendrían complicado que la peli respirara de la manera que ellos quieren que respire. Mm, Es como cuando ves La Profecía de Richard Donner y viene ese tema tan bonito, familiar, sinfónico, que cuela Goldsmith en el momento en el que están paseando con el niño. Y claro, y a Goldsmith le preguntaban, pero mira, y este momento tan edulcorado de la película. Y él decía, es que si no la película no respira, es que si no hay un momento en el que tú entiendas la relación que puede tener Gregory Peck con el niño, si ujú, no, la peli no funcionará ni lo que le va a hacer el niño a la madre, ni la relación que va a tener ujú, el padre con su hijo, ni el desenlace final. Y yo creo que iba un poco por ahí los tiros. El hecho de que tienen que funcionar las secuencias de la familia, tienen que ser muy edulcoradas, que respiren mucho la acción, que la violencia quede muy contrastada. Que sí es verdad que no sé si son como tres veces la misma referencia, tres veces nos dice lo mismo, y con el ujú, mismo tema musical. ujú. Eso era muy de Morricone de la época. Sí, Tenía su leitmotiv y eso es, tampoco hacía grandes alteraciones, eso igual es. que la música que emplea eh, para la acción y demás y para el suspense son las habituales de suyas en el Polichesco, en el Giallo, los típicos temas que él ha utilizado constantemente en sus películas, están aquí reutilizados de una manera u otra, pero son las mismas sonoridades y el mismo tema, ¿no? Yo por eso digo que hay algunos que me funcionan mejores que otros. A mí los más dramáticos me gustan menos. Además es que creo que suena demasiado a Morricone y suena poco Malo. a ese Chicago de los años 30 a lo mejor, ¿no? Donde era una de las grandes épocas del jazz y del blues sobre todo, ¿no? Chicago junto con Nueva York eran las dos grandes ciudades, las dos grandes capitales. Y aquí no hay rastro de ello. Si oye un Hombre, saxo... tiene un par de temas de música ambiental muy bonitos. Tiene el de coros al principio de la película cuando la niña va a la cervecería, Ujú. que es muy agradable. Después está el maravilloso tema ese de cuando entras en el hotel de Capone. A mí ese no me gusta, ese no me gusta, ese tema no me gusta nada. Creo que ha A mí me envejecido. encanta cómo retrata
a Pero los es que mafiosos con sus suena, amigas ya, en la pero escalera diciendo, qué bien sueña, lo están pasando estos tíos. es que yo creo que ha envejecido muy mal porque suena demasiado a años 80. Es el que más suena a los años 80 de toda la película. Está como muy demasiado enclavado en su época y me saca muchísimo, muchísimo porque la escena es impresionante cómo está filmada, ¿no? Cómo va entrando desde los periódicos arrojados ahí a la alfombra roja, al suelo, hasta que el periódico termina en manos de Al Capone, todo este recorrido que va cambiando de manos. La escena es brillante. Pero es que la música me saca de la escena a patadas, vamos, a patadas en los oídos. Digo, Dios mío, ha envejecido terriblemente mal, pero bueno, a lo mejor esto es algo un poco... Yo creo que es porque deja de ser comedido en todos los aspectos. Cuando él retrata a los villanos en su cueva, la cueva tiene esos colores rojos, chillones, Sí. esos grandes planos grúa, con todos esos personajes moviéndose dentro del encuadre, con ese gran angular, la cámara volando y esa música chirriante, ¡guau, guau, guau! Que es inevitable Bueno, que... la dirección es impecable, eso es evidente, pero yo creo que también la forma un poco que tenían de trabajar, Morricone estaba en Roma, De Palma estaba en Estados Unidos, le iba enviando cosas. Sí, muy de Morricone en aquella época, la forma de trabajar. Morricone tenía propuestas, tenía ideas, y él le enviaba cosas y De Palma elegía, ¿no? Ah, pues esto en este momento, esto en este otro, con ciertas variaciones. Morricone trabajaba también muy rápido porque tenía muchísimas películas por hacer, muchas bandas sonoras, estaba también en su momento de Es un gloria. genio, porque era un genio. Claro. Y aunque bueno, también es un tipo bastante dado a reciclar su propio trabajo. El tema, uno de los temas también, el tema épico de Los Intocables, ¿no? Este tema, esta especie de fanfarria tan bonita, en realidad tiene, tiene una composición 3 o 4 años antes para una película, una producción española espantosa que se llama El Tesoro de las Cuatro Coronas. Eso no lo Eh, he visto. no, no, ni yo, ni espero que no la veamos nunca. Es una película filmada en pretendido 3D, en cuyo reparto está Ana Obregón, y el tema principal es exactamente igual que este tema que te digo, el tema que define a Los Intocables, este tema tan épico, ¿no? Son prácticamente idénticos, los escuchas en paralelo y apenas Pero todos cambian. esos grandes compositores tan prolíficos en la época caían en lo mismo. Yo Ya. creo que ves a todos los grandes del cine francés y del cine italiano y a todos les pasaba lo mismo, es inevitable. Lo que Es es, más, lo mira, que... pobre Nino Rota la que le cayó, ¿no? Ya. Por El Padrino, ¿no? Porque era una reutilización de una melodía suya de otra película. Y se Mm. quedó sin Oscar el hombre. Ya. Bueno, sí, esto es una práctica habitual y Morricone lo ha hecho varias veces, ¿no? El recuperar músicas antiguas, pero es que esta ni siquiera era antigua. Él dijo, bueno, esta película no la ha visto nadie, voy a utilizarla de nuevo, que no se, no se va a dar cuenta. Él no sospechaba que iba a venir una cosa llamada Internet. Pero bueno, en cualquier caso, el gran tema de la película, y cuando todos pensamos en Los Intocables, es el de los créditos de inicio, ¿no? Y en la música de tensión que suena en diferentes momentos, que yo creo que indudablemente es un gran tema y una gran pieza de Morricone, donde él Sí. es lo que define perfectamente y no ha envejecido nada, además. Así como otros momentos de la película musicalmente creo que se han quedado un poco ya viejos, este tema en concreto es una maravilla, vamos. Es que Morricone, como muchos artistas, está la obra de Morricone, está la obra artesanal como siempre de cargo y está la obra en la que Morricone realmente conecta con el autor. Ujú, Como lo comentaba una vez, me acuerdo en una entrevista a Bertolucci, que cuando él habló con Morricone para que le hiciera Novecento, dijo, mira, tengo muchas ganas de hacer esta película contigo, es un trabajo muy complejo y demás, pero no quiero el Morricone, no quiero Morricone, quiero que seas el compositor de Novecento, quiero que seas mi compositor en esta película y te adaptes por completo a la película, porque él sabía que Morricone de forma inevitable iba a meter un montón de, de trabajos suyos previos de por medio, iban a repetirse constantes y demás, y él solo pidió que no le hicieran las cosas como las hace siempre, que él entiende que de forma uno tiene que comer, que uno tiene que trabajar y hacer los trabajos de la forma más eficiente posible, y aún así, claro, Morricone, ¿cuántas películas hacía al año? 20, 30, que era una locura la sí, filmografía de ese hombre. sí, sí. Y lo notas, hay un Morricone y está el Morricone con Bertolucci, hay un Morricone y está el Morricone incluso con Roland Joffé. Ujú, Me pasa lo mismo con, yo qué sé, De Palma, por ejemplo, que es un músico, que es un director muy exigente con la música, cuando trabajan con él, los compositores cambian mucho su estilo. Ruichi Sakamoto, ¿qué tendrá que ver con el resto de su filmografía? El trabajo de Ojos de Serpiente.
Ujú. O el trabajo de Pino Donaggio con Ujú. De Palma es espectacular y es totalmente, es de ellos dos, eso no se Sí, repite, aunque fuera es el verdad que ha trabajado con algunos de los mejores, incluso con John Williams, ¿no? En la película esta de La Furia. Es lo mejor de la película, es la música. Sí, y Casabete. Sí. La Bueno, música y Casabete, pues la película, bueno, a mí me parece un poco desastrosa. sí, sí, Yo sí, sí. nunca me cuesta terminar de verla siempre, La Furia, y tiene todos los elementos que me gustan en una Es película el de de Palma Palma. más desatado, ¿no? Sí. Más enloquecido, ¿no? Pero bueno, yo creo que podemos ir desgranando algunos. Yo creo que es una película, Los Intocables, muy interesante para ver si su estilo como director, ¿no? Porque es verdad que él tiene una serie de constantes que va repitiendo en todas sus películas. Ya hemos hablado aquí de algunas de ellas. Hemos comentado algún plano secuencia. A mí particularmente creo que el que más me gusta es el previo a la muerte del contable en el ascensor. Todo ese juego que tiene de personajes que entran y salen, que se desplazan en espacios muy pequeños y no de manera gratuita, sino va favoreciendo el relato. Que a mí lo que me interesa de Palma no es este De Palma caprichoso, ¿no? Que se gusta a sí mismo, el De Palma circense, sino el que va tomando elementos expresivos para hacer que la historia evolucione y que sea mejor. Y para señalar al espectador dónde tiene que mirar y todo esto, ¿no? Aquí, al contrario que en otras películas, por ejemplo, esta es de las pocas donde no utiliza el recurso de la pantalla partida, por ejemplo, pero sí utiliza esto de la lente partida, ¿no? Esto de jugar con un término cercano, las distancias focales, el split diopter se llama este recurso, que utiliza también en muchas películas y Sí, aquí el está. plano con dos focales diferentes que Eso utiliza es. aquí lo utiliza en la iglesia, la secuencia de la Sí. iglesia. Que a mí, Sí, eso me fíjate, parece interesante. no me gusta ese momento, me gusta como guión y me gusta como interpretación, pero es que no montan esos dos planos. Es Eh, que nunca monta, no monta porque no es real. Le pasa como al Zoom, que al ser algo que no, que nunca formará parte de nuestra percepción de la realidad, no podemos Mm. Pero aceptarlo como el una plano imagen. frontal es muy bonito, ¿no? Cuando están ellos hablando con esa cúpula de la iglesia de fondo, es un plano Muy potente, bonito. ¿no? Pero luego de repente te mete el otro para meter su efectito este que tanto le gusta, el split diopter este, pero como no monta, yo automáticamente me pega una patada en los ojos cada vez que lo veo y digo, qué pena, tío, por haber metido este recurso que en este momento en concreto tampoco hacía falta realmente. Claro, es que cualquier efecto que no se corresponda con nuestra percepción de la realidad ya es incómodo de por sí. Mm. Ya sea un gran angular, sea un zoom, o sea un corte o una pantalla dividida, Sí, todo pero ese tipo de cosas. en otras películas él utiliza esto y sí que funciona muchas veces, ¿no? Aquí, En y aquí, Impacto, por por ejemplo, ejemplo, en utilizan un Blowout. montón de zoom y Ujú. funcionan estupendamente. Hay una Sí, secuencia resuelta solo con un zoom. sí. Cuando Kevin Costner va a hablar con el fiscal para que gane tiempo, el señor la despacha con un zoom. ¡Hala, venga! Baja la escalera con el otro personaje, colóquense en cuadro, que yo ya voy tirando de zoom toda la secuencia. Y Ujú. queda perfecto y ni te das cuenta, ¿no? Es parte de su maestría como narrador. Sí. Pero sí es verdad que en la secuencia de la forma en la que marca los tiempos para darte la cachetada en el momento en el que matan al personaje de Charles Martin Spin, en el ascensor, la secuencia del ascensor, Sí. es terrible. Te Sí. pegas un plano interminable de casi 7 minutos de seguimiento totalmente relajado, pero que mantiene el suspense con el hilillo musical de Morricone, y te salta a corte al interior del ascensor con planos de 2 segundos, un segundo, y Ujú. el daño que te hace visual es terrible, te afecta mucho en ese momento cuando lo ves, Sí, solo por la duración de los planos. sí. Es tremendo, ¿no? Qué talento. Sí, está bien filmado y bien montado, eso es innegable. Luego tiene otros recursos, otras constantes suyas, el ralentizado, ¿no? Que también lo utiliza muchas veces, aquí en el famoso momento de la estación, que curiosamente cuando escuchamos el título, Los Intocables de Leon Ness, probablemente la primera imagen que nos venga a la cabeza sea esta escena, pero a mí no es la que más me gusta. De hecho, no me gusta demasiado. Porque creo que es una escena que si tú la quitas de la película no la echa de Claro. menos. Es un poco Que tal gratuita. improvisada, no debería estar ahí. No Se la estaba en el inventaron guión, porque no ¿verdad? tuvieron tren. Efectivamente. Era una secuencia en un tren, se quedaron sin tren, los productores dijeron, niño, que no hay tren. Pues nada, pues lo de siempre, con De Palma, escalera y estación, a correr. Y claro, lo que pasa es que la secuencia es maravillosa a nivel de ángulos, a nivel de planificación, a nivel de desarrollo, es espectacular, es normal que a la gente se le quede la secuencia. Incluso antes comentábamos el cambio de género, por muy cambio de género que haya,
su neuro obsesiva de marcar los ángulos, los cuadros, y que cuando está la policía montada de Canadá veas en el contracampo un subjetivo y entrando al fondo a los intocables a 1 kilómetro, yo cuando veo esas cosas yo me quedo loco. Digo, pero vamos a ver, este hombre dijo acción y puso a 4 tíos a caballo a 1 kilómetro para rodar este plano subjetivo de los que montan a caballo, los canadienses. Es terrible, ¿no? Ese tipo de cosas siempre impresionan. Y eso que está en modo western, en modo secuencia de acción. Y Sí, aquí igual, constantemente juega no solo con los tiempos, sino con diferentes percepciones temporales, con mm, diferentes velocidades y a la vez con los ángulos, constantemente cambiándolos y todo te monta. Es sí, que es una sobrada. en cuanto a angulaciones, él utiliza a veces algunas muy exageradas, ¿no? Estos contrapicados tan marcados después del juicio, ¿no? Cuando en el momento Igual dices, el de Kevin Costner cuando ese. está a la salida, es que se lo pone a ras de donde se lo pone, A mí me debajo gusta, de la me entrepierna. gusta y creo que ahí viene una de las grandes influencias también de De Palma, que es Orson Welles, ¿no? Él siempre dijo que la admira mucho. Y aquí es Pero Samuel nunca se básicamente... hubiera atrevido a grabar desde debajo de la entrepierna a un actor. Aquí se atreve De Palma a hacerlo. Yo me imagino la gente en el cine, ¿no? Sí, no, Viendo a ese hombre y la cámara ya. de ras Pero funciona. Yo creo que ahí, por ejemplo, no Sí. lo veo algo gratuito. Digamos que va muy bien con lo que la historia, con lo que el momento en concreto nos quiere contar. Tú hablabas también antes del subjetivo, también es algo muy de Palma, ¿no? Aquí el más recordado probablemente sea el previo al momento del asesinato de Connery, ¿no? De Malone, en la casa, esa cámara que le va como espiando que le sigue por las estancias desde fuera, luego ya entra, ¿no? Esto también es muy de Palma, este punto de vista subjetivo de la observación, que bebe mucho también del slasher, como comentabas tú antes. Ujú, Sí, sí, sí. Es que constantemente en cada secuencia los puntos de vista no dejan de estar ahí. Incluso en la primera secuencia cuando la niña, igual, la niña cómo va observando al mafioso, cómo Nitti paga, ujú, le da la ruedita, la chiquilla cómo sale, cómo está todo constantemente marcado desde el punto de vista subjetivo. Es lo de siempre, lo que hablamos, el estilo. El mm, estilo es la forma en la que uno se repite, se suele decir, ¿no? Pues en este caso claro, tienes constantemente el tirar de plano secuencia, el jugar. La cuestión es cuándo lo hace y cómo lo hace. Lo hace tan bien exactamente. este hombre Sí, que no aquí dejas de disfrutarlo. Otra de las cosas, por ejemplo, es el movimiento de 360 grados, que él utiliza en casi todas sus películas. Y aquí, por ejemplo, vemos en la escena que tienen ellos cuando están celebrando su primera victoria, su primera redada como intocables, ¿no? Es curioso porque yo creo que uno de los máximos admiradores de Palma es Tarantino, lo ha confesado muchas veces, que de la generación del nuevo Hollywood, su favorito es De Palma. Y luego, claro, empieza su primera película, Reservoir Dogs, con un plano que es prácticamente idéntico, ¿no? Con la cámara girando alrededor de la mesa en esa conversación. Eh, Esto también es muy de Palma, ¿no? Pero Algo que bueno, deberían ponerle mucho a los alumnos en las escuelas porque la de directores que lo intentan hacer hoy día y lo único que consiguen es que me tome una videoramina viendo la película que dice, madre mía, tan difíciles, no han visto las películas de Palma, ¿no? Es ajá. que hoy día muchos lo intentan hacer y es terrible, es terrible. Bueno, pero es verdad que no siempre funciona, ¿eh? A mí, por Claro, ejemplo, hay que saber hacerlo. no, no, pero que incluso el propio De Palma a veces lo utiliza de manera o bien gratuita o, bueno, de manera un poco exhibicionista, ¿no? Que yo creo que también a veces estamos hablando de recursos que él utiliza muy bien, de este lenguaje tan elaborado visualmente, pero es verdad que hay veces que él cae un poco es un manierista, él es un esteticista, ¿no? Entonces Voy a decir esto, voy a decir. hay veces que lo utiliza de manera un poco gratuita o que no viene a cuento, ¿no? Estoy pensando en otras películas, a lo mejor esta está un poco más comedida, aunque yo insisto que hay momentos que no, tampoco me gustan demasiado, como es el de, bueno, la famosa escena de la estación, ya te digo que a mí particularmente es que ya no puedo dejar de verla sin pensar en Agárralo como puedas, en The Naked Gun, ¿no? Que me parece casi mejor, porque puestos a exagerar, pues ya exagéralo del todo, ¿no? Eso ocurre a menudo, la de cómicos y comedias que echan a perder cosas que tenemos en nuestra mente con otra imagen totalmente diferente. Sí, a Claro. mí me pasa sin duda, ¿eh? Pero bueno, de todas maneras que esa secuencia vista una o dos veces, pues ya vista. No, no se le puede sacar mucha más chicha como cualquier secuencia de acción. Debe tener un elemento que realmente a nivel emotivo
te atraiga para que con el paso del tiempo la sigas disfrutando. Ah, venga, ahora toca, venga, a matarse todo el mundo. Y A ver. además ahí también está Morricone haciendo un poco más de lo mismo, ¿no? Es verdad que ese momento musicalmente está muy bien, pero de nuevo recurrimos a la cajita de música, ¿no? Que ya he utilizado en otras películas, con esta alusión a la nana de los niños, infantil y todo esto. Y Sí, como sí, La muerte tiene un precio también lo eso es, hacía. claro. Entonces, bueno, es como, vale, esto es muy llamativo, es muy impactante, pero todo te suena yo a haberlo visto antes, ¿no? Y al final, de nuevo, está ese guiño a Einstein. Cualquier comparación, pues es que es muy duro, claro. Es como competir con Dios Pero es lo que te prácticamente. digo, pero son las ganas suyas siempre de como obseso que es de la técnica, en el reportaje que llegamos a comentar de Baumbach, él decía que él lo que más le fascinaba era la ciencia, ¿no? Y que Mm, siempre estaba con sus experimentos cuando era crío, con su maquinita y sus historias, ¿no? El personaje del chico de Vestida para Matar, era el alter ego de Palma cuando era joven. Claro, y eso él lo ha trasladado al cine y constantemente hace eso. ujú, Vuelta y vuelta y vuelta lo mismo. Y en este caso, yo creo que es lo que tú estás comentando. Él tiene que añadir una secuencia, tiene que meter un elemento y dice, vale, y si hago referencia a esta película y lo llevo más allá, porque seguro que en su cabeza siempre estuvo el llevar más allá la secuencia de la escalera de Odessa. No puede ujú, evitarlo, constantemente lo hace. Cojo una secuencia de Hitchcock y la llevo más allá. Aquí ujú, intentó hacer esto con el contracampo, pues yo voy a hacer algo más exagerado todavía. Constantemente él intenta secuencias que a él le gustan, ujú. llevarlas más lejos a nivel Claro. visual, paroxismo, y eso también es divertido, oye. Sí, Tiene su... siempre está el eterno debate este del homenaje, ¿no? A dónde termina el homenaje y dónde empieza ya un poco el plagio, la copia o la, no sé. Pero Hombre, bueno, si me pones me ruedas de esa manera, me colocas la cámara como me la colocas, juegas con el sonido como lo hacen en esa secuencia y entra Morricone echando una mano. Oye, bienvenido sea, cuando quieras, ya. con qué secuencia probamos en la siguiente película. Es algo por lo menos que es un deleite para los sentidos, aunque es verdad que a nivel narrativo y a nivel artístico pues tenga otro cariz y no aporte tanto a la historia, claro. Ujú. Vale, bueno, todavía no hemos comentado, no hemos mencionado todavía al bueno de Stephen Burum, que es el director de fotografía, que yo creo que estamos atribuyendo todos los méritos a De Palma, que son innegables y que están ahí, pero es verdad que el tener un director de fotografía de este talento también te da la confianza y la fiabilidad de que las cosas van a salir bien, porque Sí. no es nada fácil, ¿no? E iluminar estos planos secuencias tan largos donde hay tantos movimientos de actores que entran y salen y las escenas de noche de esta película creo que están muy bien fotografiadas, ¿no? Los interiores, los exteriores, esta textura que tiene la película como de cine clásico, ¿no? De que nos está remitiendo todo el rato a esta época, ¿no? Se nota cuando las películas estaban filmadas en celuloide, ¿no? Yo creo que Los Intocables se nota que está filmada en celuloide, tiene Yo este creo que a aroma. nivel de iluminación es impecable, es perfecta, no hay manera de sacarle un pero, el trabajo que hace este hombre es maravilloso. Incluso, sí, bueno, luego está lo clásico, ¿no? Cómo juega a veces en los interiores con las ventanas, con las sombras de ciertas cortinas, ciertos efectos de luces y sombras. Y luego también otros momentos que ya son menos sutiles y son más de Palma, ¿no? Como la pelea que tiene Connery con el otro policía en la calle con esa luz roja tan intensa, ¿no? Que eso también es un elemento expresivo y visual que él suele emplear muchas veces, ¿no? De repente un color muy fuerte, la mayoría de las veces el rojo para reforzar esta situación de violencia y de tensión, ¿no? Eso Sí, está. aparte que él consiguió refinar mucho las técnicas que siempre empleaba De Palma en sus películas. Ahí es cuando te das cuenta de hasta qué punto pueden aportar o no los técnicos después, los cineastas como Burun al director. Porque esas mismas técnicas, esos mismos planos ya los había hecho De Palma en el pasado, pero es Ya. que con este hombre realmente lo hace de una manera tan elegante, tan sofisticada ya por fin, y te entra tan bien cuando lo ves por los ojos, que dices, es que era el tándem perfecto, se pegaron trabajando media vida. Hasta que se fue de Hollywood, De Palma estuvo con él todo el tiempo Trabajaron trabajando. muchas veces juntos, sí, y aquí en esta película en concreto se nota que había un gran presupuesto, había muchos medios y es muy bonito, por ejemplo, de 25 millones de la repente, época costó. fíjate. Y se nota, ¿no? Bueno, aparte de lo que hemos comentado, de la gran producción que se ve, que los trajes son de Armani, ¿no? Que hasta Robert De Niro llevaba ropa interior, la misma de Armani que utilizaba Al Capone en aquella época, de ese estilo, esa seda que nadie ve, lógicamente, porque no se la quita.
pero bueno, que está todo muy cuidado al detalle y la fotografía también lo refleja. A mí me gusta este momento de repente de cuando están en... Es en Canadá, de repente ahí toda esa escena tiene una luz diferente. Se nota que hemos Sí. cambiado, que estamos en otro lugar, está mucho más despejado. Ya no solo el paisaje, lógicamente, sino la luz es diferente, ¿no? Está muy bien, muy bien. Y los Está la colores. secuencia en la que están viajando en avión a Canadá y la resuelve con un traveling de Mm. Palma, solo con ambientación, porque ni eso es ni están volando, ni hay efecto ninguno, ni se supone que... Pero la forma en la que maneja la cámara, cómo la mueve el director de fotografía y los elementos que cuela de iluminación, te hacen creer que está en un avión y que está charlando con el otro sobre cómo Pero pillar por los impulsos a es Capone. muy bonito, ese momento, porque es una trampa y es muy evidente, Sí. se nota mucho el truco, No, pero, es que se queda muy bien. pero está muy bien, es muy bonito. Me Visualmente está pasa, muy me bonito. recordó a la de Spielberg, La Misión, La misión, que sí. también salía Kevin Costner, que salía en Cuentos Asombrosos. Ujú. Ese tipo de trucos tan bonitos por cámara que funcionan, por lo menos a nivel personal, a uno le agrada ver la película así, aunque sepas que no, está, no es real. Tampoco, también la iluminación de este tipo de cine comercial nunca nos resulta real, ¿no? Es muy de estudio. Ya, pero Ujú. fíjate que yo creo que funciona porque estamos aludiendo a una época pasada. Sí. Entonces, si fuera una historia contemporánea, a lo mejor te choca más o te saca más o dices, mira, qué cutre lo han resuelto. Pero claro, en cuanto te están contando un episodio del pasado, tú como espectador estás dispuesto a aceptar esas claves, ¿no? Es como cuando ves en Indiana Jones el avión que vuela y vas viendo la rayita sobre el mapa, que dices tú, bueno, pues qué básico es esto, ¿no? Qué artesano. Pero claro, como eso te está remitiendo, pues de nuevo a los años 30 a otras épocas, pues te lo crees y no es que te lo creas, es que queda bonito, que está bien resuelto. Y dices, ah, claro, así es como lo hubieran hecho en una película de aquella época. A nivel conceptual, esta película hace algo que hoy día ni se plantearía, porque ha cambiado mucho el cine. Hoy día la imagen probablemente estaría degradada, los colores desaturados, la forma en la que manejarían la ambientación sería totalmente diferente, porque los productores si no dirían que parece muy de estudio y muy de los 90, ¿no? Como dicen ellos hoy día, que hay mucha luz en la película. En este caso, podrían haber fracasado en tantas cosas a nivel visual, podría haber quedado tan hortera por momentos la película, pero queda tan bien por cámara, porque está todo manejado con tal elegancia y cuidado. Lo que hablábamos hace un momento, lo que tú has planteado, el aspecto lujoso de la producción, ¿no? De la película. Claro, estamos en un momento en el que vuelven los grandes presupuestos a Hollywood. Ujú, Después de la época de, en los 70 se tira de un cine de autor, de un cine mucho más personal, de poco presupuesto, en una sociedad muy diferente, después de Tiburón y de Star Wars, de la llegada de los blockbusters, de repente se empiezan a frotar la mano los productores de Hollywood y dicen, señores, ¿qué hacemos con todo esto? Y tiene que verse por cámara, las películas tienen que lucir y se tiene que presumir en los medios, porque encima la mercadotecnia, la publicidad era terrible. El éxito de una película dependía de una canción que colara, aunque fueran los créditos, para hacer el videoclip. Dependía de un póster, dependía de cualquier chorrada, podía ser determinante en el éxito de una película. Y cuando esta peli empieza y ves los créditos, es lo primero que te salta a la vista. Piensas, wow, Giorgio Armani, otro que quería meter la patita en Hollywood, ¿no? Estaba en aquella época trabajando para Michael Mann en televisión, estaba con el Bruckheimer haciendo lo de American Gigolo, ujú. este tipo de películas, Límite 48 horas, también coló la ropa suya. El hombre quería salir en créditos, después lo dejó, se le quitó el capricho, pero en ese momento en el que era muy rentable tener tu nombre en una producción de Hollywood, cuando funcionaba la mercadotecnia, el hombre lo colaba. Aspecto visual, asistente, Patricia von Brandestein, una señora que un par de años antes te había hecho Amadeus, ¿no? Y nos había dejado a todos con la boca abierta. Es espectacular, los créditos son espectaculares. Mamet, ¿cómo que escribe Mamet? Me recuerda a la época del gran Hollywood, ¿no? Que tenías nombres de grandes dramaturgos en los Ujú, guiones, ¿no? ujú. Y ese es el resultado. El resultado es de, señores, vamos a gastarnos el dinero, vamos a hacer las cosas bien. Es más, yo diría que Carl Linson, el productor, no volvió a hacer nada tan grande en su vida. También es que 2 años después se metió un leñazo con la de Neil Jordan, la de Nunca Fuimos Ángeles, el remake de la Sí. de Ujú, Humphrey Bogart. ujú, Pero aquí sí, aquí lo bordó, aquí funcionó todo, todo fue bien. ujú. Y sin encima, lo que te digo, una macho movie gourmet, y funcionó. Y cogieron el cine negro, el policíaco, y lo convirtieron en un blockbuster.
Y Ujú, funcionó, lo que hablábamos el otro día, como con Silverado, la otra, que son géneros que parecían extintos, que parecían películas que ya no se podían rodar, y estos señores lo consiguieron en aquella época. ujú. Eso es lo que refleja. Hoy día sería, bueno, se ha intentado rehacer los Intocables, la han plagiado. ¿Cómo se llamaba una que se hizo? Era un desastre. Pero por lo menos para mí, a mí no me gustó nada. Con Ryan Gosling Ujú. y Brolin, Gang Squad o algo así se Ah, llamaba. no la he visto, Yo la sí. estaba viendo, digo, madre, Ujú, Mamet, ¿por qué no está por la labor de denunciar a estos tíos por plagio? Pero es que calcaban las secuencias, calcaban las situaciones, tenía la misma evolución narrativa que Los Intocables. Digo, es terrible la facilidad con la que intentan de hacer este tipo de historias, ¿no? Y no funcionan. ya. Y no funcionan a nivel visual, a nivel de dirección de fotografía, lo que hablamos, ya no se podría hacer como se hizo Los Intocables. Ujú, Se iba notando cuando ya a finales de los 80 veías y eran grandes películas. La Brigada del Sombrero, El Ojo Público, películas bonitas, bien hechas, con mucho cariño, pero que ya decías, "Nah". ujú, Veías el Two Jakes de Jack Nicholson, "Nah". A pesar de que estaba todo bien puesto en su sitio, veías que ya esa estética no le gustaba a la gente y dejaba de funcionar. Y ujú, ahora, cuando se hace como se hace, casi videoclipera, ¿no? ujú, Tonos amarillentos, degradados, hasta Coppola ha retocado El Padrino un par de veces y le ha metido filtros ahí sin tino para que parezca ese tono dorado que de repente tiene ahora El Padrino a veces en la tele, ¿no? ujú, Que dice, pero si esta peli nunca fue así, nunca tuvo ese tono dorado, la dos sí, la uno no. Es terrible cómo influye la percepción de los espectadores o las modas ujú, en el aspecto visual de las películas. Yo creo que ojalá vuelva ese tipo de iluminación y ese tipo de trabajos a la producción hollywoodiense. Lo dudo después de lo que pasó con Babylon, pero se puede intentar, no lo sé. ujú. Bueno, muy bien. Oye, me gusta mucho toda esta reflexión que has hecho. Yo creo que para ir terminando me parece muy, muy brillante. Ya solo me queda preguntarte que si tienes a una persona que no haya visto más películas de Palma, si tienes alguna otra recomendación o si esta es tu favorita o por dónde te decantarías tú. Eh, como te comentaba antes, a mí mis favoritas de De Palma, que son las que se mueven en ese estilo que decimos más o menos personal, más de autor. Impacto me fascina cada vez que la veo más, no dejo de verla, creo que una vez al año me la pongo. Y eso que le ves el truco constantemente, pero creo que tiene tanto corazón y es que Carlito Way me pierde. Creo que si una persona me dijera, pero ¿cómo era el tal de Palma este? Dependiendo de la edad. A un tipo joven todavía le digo que le meta mano a doble cuerpo. A un puber le recomiendo doble cuerpo y va a flipar con lo que se hacía en los 80. Que Ujú, ahí se le fue de las manos por completo, por supuesto, para el claro. bien de todos. Y, y- pero claramente a cualquiera le diría que atrapado por su pasado, Los Intocables. Yo creo que es más, son las películas más valoradas hoy día, ¿no? De Palma. Puede ser. No se habla de... Sí, creo que sí. Bueno, Carrie está muy, muy bien valorada también. Carrie. Claro, pero Carrie, desgraciadamente, como se menosprecia tanto el género de terror, es como, mira, una de terror que está muy bien. No, no, oiga, señora, que esto es un peliculón, que esta peli es maravillosa, pasan las décadas, se ríe del paso del tiempo y sigue siendo totalmente actual. Incluso hoy día se intenta repetir la proeza y nadie sabe cómo hacerlo. No, y además que Carrie yo creo que ha sido revalorizada con el tiempo porque ahora tiene se le puede hacer una lectura feminista a la película que es muy oportuna y que a lo mejor antes nos costaba más ver. Yo creo que es una Sí. película, es de los grandes aciertos. Claro, finalmente yo creo que al fin nos vamos decantando, nuestros favoritismos van un poco hacia las películas que hemos visto en determinados momentos de nuestra vida, ¿no? Yo recuerdo que de chaval me fascinaba, pues esto, Doble Cuerpo, Carrie, las películas de esta época, que ahora me da un poco de miedo recuperar, fíjate, por no romper un poco esta buena impresión, ¿no? Tengo que confesar que Los Intocables para mí ya no tiene la misma fascinación que tenía antes, que era una película que tenía muy idealizada, ¿no? Hay otras que sí, bueno, yo te comentaba el otro día que he visto recientemente Snake Eyes, ¿no? Ojos de serpiente, que no la había visto, de las que tenía ahí pendientes, y la verdad es que me gustó muchísimo, me encantó porque ahora a lo mejor me gusta más que antes este cine pulp, esta serie B readaptada, ¿no? A los nuevos tiempos y me hace mucha gracia estas películas.
Probablemente en su momento pues no me interesaba ver a Nicolas Cage cometiendo excesos una vez más, ¿no? Pero ahora yo creo que depende del momento, cuando veas las películas, tienen su momento, ¿no? Y bueno, Los Intocables probablemente es de las que mejores hayan envejecido de todas. Las últimas de Palma son muy recientes, claro, él sigue dirigiendo hoy en día y tiene un par de proyectos ahí en cartera, creo. No sé si conseguirá sacarlos adelante porque ya es muy mayor. Pero bueno, que desde luego es un director a tener en cuenta, que a lo mejor no ha brillado tanto como Spielberg, como Scorsese, como otros compañeros suyos de generación. Siempre se le ha considerado, bueno, más extravagante, más en la segunda fila, ¿no? La gente recuerda películas suyas, pero es más difícil tener una perspectiva de toda su filmografía. Me refiero a los que no son tan seguidores suyos, tan cinéfilos. Pero desde luego lo que hay que alabarle es este placer que tiene siempre por el cine como finalidad. Para él el cine es un medio para contar cosas, pero también es un fin. Yo creo que eso es lo que le hermana mucho con Tarantino. Son estos autores, estos cineastas que hacen las películas para ellos mismos, que están obsesionados por verter ahí toda su pasión por el cine y que luego ya el resultado sea mejor o peor, pero finalmente lo que destilan sus películas es amor por la imagen y por las historias y por la cámara y por el cine y por los actores, ¿no? Todo esto que envuelve al cine. Yo creo que eso hay que reconocérselo. Yo es que creo que de todas maneras a De Palma no se le perdona el hecho de que siempre esté tan obsesionado por cómo contar la historia y no centrarse única y exclusivamente en contar la historia. Creo que de una manera u otra, a pesar de que todos tengan sus características, sus más y sus menos, a nivel de recursos narrativos, todos en un momento de su carrera se han centrado en contar la historia de la mejor manera posible y si han tenido que dar un paso atrás y esconderse y desaparecer por completo del negativo, lo han hecho. De Palma nunca ha podido hacerlo. De Palma siempre está ahí presente. Tú piensas en Scorsese, piensas ahora mismo en la absoluta maestría con la que desarrolla sus historias de manera... es que encima no es ni el mismo, no es el mismo Scorsese de hace 10 años. Ha Mm. cambiado, sigue evolucionando, sigue perfeccionándose como narrador. En cambio, De Palma no, De Palma es, me van a dejar hacer lo que a mí me gusta porque yo soy muy de... Y si el productor le dice que sí, el hombre va a tirar millas. Y creo que eso es lo que no se le perdona. Que digan, creo que por eso se lo perdonan, si acaso, por atrapado por su pasado. Como dices tú, porque es en la que se mostró más comedido y se adaptó más al texto Ujú. y más guardó las distancias. Bueno, pero curiosamente esto lo ha aprendido de su gran maestro que es Hitchcock, ¿no? Que también es un director donde es tan importante lo que se cuenta como cómo se cuenta. Y Sí, donde, pero ese director hoy día, madre mía, cómo les trata. ya, bueno, y Es que en su tremendo. momento Hitchcock tampoco era valorado, ¿no? Claro, Entonces, bueno, claro, bueno, claro. pues Este tipo de cineastas tan obsesionados con el plano como unidad narrativa, hoy día, lo decía Scorsese, hoy día el plano no tiene peso en una película. ya. Hoy día la película es un todo, se exige esto, lo otro, pero no te estés centrando en la unidad narrativa del plano porque la gente tiene cosas mejores que hacer, piensan los productores hoy día. Bueno, yo creo que Y ahí es. cuando Scorsese Mm. dice que él necesita rodar de otra manera, le da mucha rabia que le tengan que decir eso, ¿no? Y eso que tiene a Thelma Schoonmaker detrás. Yo creo que eh, hay excepciones, ¿no? Lo que pasa que a lo mejor si nos referimos al cine estrictamente comercial, ese que busca declaradamente al público, es donde creo que es más difícil que nunca tratar de tener un sello personal o de hacer cosas diferentes, ¿no? muy Yo creo que complicado. el gran problema está ahí. A lo mejor en películas de pequeño presupuesto, de presupuesto medio, todavía hay directores que sí, que son capaces de contar cosas a su manera. Pero bueno, es en la primera liga, digamos, en este cine más comercial, donde por eso ahora es tan plano, ¿no? Y tan poco interesante, por así decirlo, porque no se ha Y son perdido muy todo pocos esto. los que tienen libertad para jugar con ello, ¿no? Hablamos de un eh, Chris Nolan, un Villeneuve, poco Mm, más. ya. Son los únicos cineastas que hoy día pueden contar con el beneplácito de los productores. Bueno, pues yo creo que deberíamos terminar con esta reflexión, ¿no? Pensar que si bien Brian De Palma no ha acertado siempre, por lo menos tiene una voluntad y una actitud siempre que es muy interesante y que debería servir de ejemplo también para muchos otros cineastas. Pues Enrique Cerpa, ha sido un placer charlar contigo Siempre. y oye, encantadísimo. Nos veremos en otra película. Espero que cambiemos, que ya no sea del año No, 1987 no, no. ni que salga Robert De Niro.
Pero oye, enhorabuena, muchas gracias por haber elegido esta película tan Gracias a interesante, ti. que da tanto juego, que se sigue recordando todavía. Y bueno, un placer, como siempre. Muchas gracias. Igualmente. Y Gracias a al, ti. claro, y a todos los demás, pues también, gracias por estar ahí, por escucharnos. Nos veremos en otra, con nuevas películas, nuevas compañías, nuevos comentarios, pero el entusiasmo siempre renovado. Muchas gracias y hasta pronto.